Empeora la situación petrolera ecuatoriana. Un nuevo hundimiento en el río Coca destruyó la variante que se construía para los oleoductos. Hoy se conocerá el incremento salarial que regirá en el 2022. El presidente Lasso hará el anuncio en pocos minutos. Ligera disminución de las tasas de interés. Hoy se presentó el nuevo mecanismo para fijarlas. Un enorme aluvión devastó gran parte del cantón Guano en Chimborazo. Decenas de familias quedaron sin viviendas. Las noticias en Televistazo con Alfonso Espinosa de los Monteros. Buenas noches, amigos. Los efectos de la erosión regresiva del río Coca agravan la situación petrolera en el país. Este lunes se derrumbó el bypass emergente que se construía para la pronta reactivación del bombeo de crudo y combustibles. Fabiola Santana informa que el gobierno nacional declaró la fuerza mayor para empresas petroleras e iniciará el apagado progresivo de pozos y cierres de campos de acuerdo a la capacidad de almacenamiento. Veamos. La reanudación del bombeo de crudo y el transporte de combustibles están cada vez más lejos. Producto de la erosión regresiva del río Coca, este martes se derrumbó el bypass emergente que se construía en el sector Piedrafina, provincia de Napo. Allí se tenía prevista la instalación provisional de los oleoductos y poliducto para retomar las operaciones petroleras. Ahora la esperanza se centra en la variante definitiva que se construye 400 metros hacia la montaña, pero no hay fecha para su funcionamiento. La empresa privada Oleoductos de Crudos Pesados trabajará en dos frentes. Una que es la variante definitiva, que tiene una longitud de 4 kilómetros y que compartimos aproximadamente con Petroecuador 2.4 kilómetros. Y esto que vamos a construir, empezamos hoy, este nuevo bypass que le denominamos Delta, tiene una longitud de 1.2 kilómetros en tubería de 20 pulgadas y estimamos sacarlo en 20 días. En tanto, el Ministerio de Energía declaró fuerza mayor para suspender los compromisos con empresas petroleras que mantienen contratos con el Estado. Mediante comunicado, Petroecuador informó que apagará progresivamente los pozos petroleros, lo que implicará el cierre de campos de acuerdo a su capacidad de almacenamiento. Agregó que cuenta con stock suficiente de combustibles. El paso vehicular también continuará interrumpido. El día viernes recién hicimos un recorrido por esa zona y a día domingo todo ese tramo de vía, toda esa mesa de la vía fracasó nuevamente. Ecuador produce 485,000 barriles de petróleo diarios. El 72% se destina a la exportación y el 28% a la producción de combustibles. Esta situación pone en riesgo el cumplimiento de las exportaciones en el país. Y en otro punto del país, viviendas afectadas, puentes inhabilitados y el 70% de las calles de Guano, provincia de Chimborazo, están cubiertas de lodo, resultado de las fuertes lluvias que estamos viviendo, lo cual provocó este aluvión en ese cantón de Chimborazo. El alcalde declaró la emergencia. Los ciudadanos y comerciantes registran cuantiosas pérdidas económicas, ya que el lodo ingresó a casas y locales. Desde el aire se observa la magnitud de los daños que provocó el aluvión el último sábado en el cantón Guano, en la provincia del Chimborazo. Hay paredes y ventanas derrumbadas, viviendas llenas de lodo, piedras, troncos y maleza que fue arrastrada por la fuerza del agua. Hemos declarado a nuestro cantón de emergencia, puesto que el 80% de la matriz de acá del cantón Guano se ve afectado, como ustedes pueden ver. Las autoridades están preocupadas por el sistema de agua potable que resultó afectado y que obligó a la suspensión parcial del servicio. El de alcantarillado colapsó. Por eso acá se espera la ayuda del gobierno central. Con el Midubi, para que de alguna manera pueda hacernos los informes técnicos de las familias con sus viviendas afectadas y también nos puedan ayudar en los recursos. Lo propio con el Ministerio de Inclusión Económica y Social, que también puedan ayudarnos en las ayudas para la gente que está afectada. Los afectados son cientos, pero 20 familias lo perdieron prácticamente todo. Fausto Cajo, junto a su esposa e hijos, intentan recuperar los enseres que quedaron bajo el lodo tras el desbordamiento del río Guano. Esto no le contenía ni el mejor muro que hubiesen hecho las autoridades. Como usted ve alrededor, todo un desastre completo
Mi casita también. Todas las cositas se perdieron, como se ve. Otros, en cambio, dan cuenta de las pérdidas económicas que deja el aluvión y de las que no será nada sencillo recuperarse. Hemos hecho más o menos una valoración de unos $150,000 más aproximadamente en pérdidas. Según el INAMI, las lluvias van a continuar en la sierra centro del país por algunas horas más, por lo que la población debe tomar precauciones. Existiría una mejoría a partir del día miércoles. Existe un cambio en la circulación del viento y esto originaría que tengamos una ligera mejoría. Sin embargo, recordemos que recién hace pocas semanas nosotros empezamos la estación lluviosa en el callejón interandino. Mientras tanto, en Guano, el 70% de las calles aún permanece con escombros, por lo que al momento maquinaria pesada acelera la limpieza en las vías para habilitar el acceso y tratar de volver lo más pronto posible a la normalidad. Y en Guayaquil las inundaciones se han convertido en un problema frecuente. En zonas como el noroeste de Guayaquil, los pobladores claman por medidas urgentes debido a la dificultad que ocasionan las fuertes lluvias con las inundaciones. José Carlos Alvarado conversó con urbanistas y autoridades, quienes nos tienen algunos planteamientos. No es la primera vez y probablemente no será la última que Guayaquil padezca de inundaciones en varios sectores. Así se vio Urdesa en los momentos más crudos de la lluvia que cayó este domingo. Pero este torrencial aguacero también se sintió en el noroeste de la ciudad y este lunes se observó sus consecuencias. Gente que debe evitar los grandes charcos de agua y tiene que atravesar lodazales para entrar y salir de sus barrios. Los habitantes del sector de María Paidal, aquí en Monte Sinaí, detallan que esta es una problemática de todos los años. Con la llegada del invierno y la primera lluvia, estas calles se llenan de agua y lodo y son ellos quienes tienen que resolver por sus propios medios cómo llegar hasta sus casas. Traer cascajo, rellenar y ahí pasar el tractor o sea con la mano, lo que sea. Cada vez que llueve, o sea, cada vez que comienza el invierno siempre hay de aquí. Yo lo que le pido es que me ayuden más que sea para ver si subo mi casa para arriba o más que de algún relleno. Pero ¿qué planteamientos hay para evitar que el puerto principal se inunde, como ha pasado durante los últimos inviernos? El Servicio Nacional de Gestión de Riesgos considera que el dragado del río Guayas es una medida que puede permitir que el agua fluya con mayor facilidad. Cuando nosotros tenemos ya sedimento dentro del río que no permite que el agua en este sentido tenga un mayor nivel, lo que hace es que esta de aquí tienda realmente a inundar las calles porque ya no tiene un nivel de desfogue. Pero para el urbanista Carlos Jiménez esto no es suficiente, porque las autoridades no han priorizado los trabajos de infraestructura, es decir, redes de alcantarillado, entre otras. Y creo que eso es un error de muchas de las autoridades a nivel Ecuador y de Latinoamérica, ¿no? Por ejemplo, se pintan postes, pero no se soluciona el problema del soterramiento del cable. Entonces es como que ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Solicitamos una versión de la alcaldesa Cintia Viteri, pero no hemos tenido una respuesta. Guayaquil vivió 15 horas de intensa lluvia recientemente y el INAMI detalló que alcanzó niveles históricos de precipitaciones. Y ahora una reveladora, muy reveladora información. El embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, reveló que en el Ecuador existen narcogenerales. En entrevista con Taría Flores del medio digital Primicias, expresó su preocupación por la penetración del narcotráfico en la fuerza pública ecuatoriana. Por su parte, el gobierno le pidió al diplomático que entregue la información completa para las investigaciones correspondientes. Paul Romero con el reporte. El embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, reveló información inquietante sobre la infiltración del narcotráfico en las instituciones del Estado ecuatoriano. En una entrevista con el medio digital Primicias, el diplomático señaló: estamos muy preocupados por la penetración del narcotráfico en Ecuador y las fuerzas del orden. El representante de Washington añadió que en el marco de la cooperación bilateral con el país existen investigaciones criminales multinacionales como el caso Ispol, Alex Saab, Raúl de la Torre y Pablo Celi. En ese contexto añadió: esta semana está el caso de los narcogenerales y ya hemos retirado visas. No puedo mencionar nombres. Ante las declaraciones del embajador estadounidense, el gobierno remitió un comunicado en el que aclara:
Los ministerios de Defensa y de Gobierno señalan que el mando actual de dichas instituciones no tiene ningún general en servicio activo cuya visa haya sido retirada por los Estados Unidos, que los ministros han solicitado cordialmente al embajador que entregue la información relacionada con este caso para que de manera inmediata sea puesta en conocimiento de las instituciones ecuatorianas pertinentes y se inicien las investigaciones del caso. Un funcionario de gobierno señaló a Ecuavisa que serían 4 generales en servicio pasivo y que al menos uno de ellos tendría sospecha de vínculos con el narcotráfico. Según el exdirector de contrainteligencia de la FAE, Edison Romo, la infiltración del narcotráfico en la fuerza pública no es nueva. Con seguridad y certeza van a reclutaron y seguirán reclutando. Son representantes de instituciones y toman decisiones en casos de operativos y actividades para controlar este flagelo. Considera viable una depuración, pero con decisión política. Pasos de confiabilidad, polígrafo, un montón de cosas. Hagamos un procedimiento y un seguimiento financiero. Un capitán, un coronel, un general, ¿cuánto puede o debe tener? Anteriormente en el Ecuador, algunos militares y policías han sido procesados por narcotráfico. Bueno, esto es lo más grave que puede ocurrir. Que el narcotráfico haya penetrado en la fuerza pública ecuatoriana, más aún a nivel de generales, es decir, altos mandos o que han tenido responsabilidad en altos mandos de las instituciones encargadas de combatir la expansión del tráfico de drogas en nuestro país. ¿Qué grado de confianza podemos tener en esta lucha? Es importante recoger la información del gobierno de los Estados Unidos para conocer el grado de responsabilidad, empezando por la identificación de estas personas. Basta saber a quiénes ha retirado la visa el gobierno americano para arrancar inmediatamente con una investigación a fondo hasta determinar responsabilidades y establecer sanciones. No puede ser. Corresponde actuar no solo a la Fiscalía, sino a todas las instituciones, incluyendo la propia policía y las propias Fuerzas Armadas, que no pueden marcharse por acciones delictivas de algunos de sus miembros. Esperamos que la justicia actúe de inmediato y triunfe, ojalá, en este caso. Otros temas: leve reducción de las tasas de interés para 8 tipos de crédito en las entidades financieras privadas. El Banco Central y la Junta Financiera publicaron la nueva metodología que se aplicará a partir del 1 de enero y que establece un techo máximo. Juan Carlos Aizpurúa nos explica más detalles. Finalmente, a través de una rueda de prensa, la Junta Financiera dio a conocer cuáles son los techos máximos para las tasas de interés de varios segmentos crediticios. Por ejemplo, el préstamo empresarial, que se ubique en 10,21%, tendrá un tope de 9,59%. Para las pymes, del 11,83%. Baja al 11,26%. En el crédito de consumo, del 17,30%, se reduce a un tope del 16,77%. Y para el sector inmobiliario, del 11,33% al 10,40%. Bueno, ¿por qué las tasas han bajado tan poco? Porque lo que bajan son décimas. Bueno, fue un análisis, como dice el señor gerente, de todas las variables y sobre todo la Junta se preocupó de ver los impactos. Ningún banco podrá aplicar para sus clientes tasas de interés con porcentajes mayores a estos techos establecidos. Todavía hay instituciones que cobran por arriba de esa tasa. Las nuevas tasas de interés responden a la aplicación de una metodología que fue preparada por el Banco Central del Ecuador y presentada a la nueva Junta Financiera. Los porcentajes estarán sujetos a la situación económica del país. Principalmente por el riesgo país y por la inflación. En la medida que la inflación se mantenga baja y también el riesgo país pueda disminuir producto de las soluciones que está planteando el gobierno nacional, va a permitir también que el costo de capital puedan reducirse. Indicadores muy relevantes que se deben de tomar en cuenta al momento de establecer tasas de interés. La nueva metodología para fijar de manera más flexible las tasas de interés activas estará vigente desde el 1 de enero del próximo año. Además, la Junta Financiera fijará los porcentajes cada 6 meses. El presidente Guillermo Lasso anunciaría esta noche el incremento del salario básico para el año 2022. Durante la campaña electoral ofreció subir el salario a $500 durante sus 4 años de mandato, el salario mínimo. Paul Romero con el informe.
En campaña electoral, el presidente Guillermo Lasso hizo un ofrecimiento a sus electores sobre el incremento anual del salario básico unificado en el país. Vamos a aumentar el salario básico en el Ecuador hasta $500. Este lunes el mandatario pidió estar atentos al anuncio que hará a partir de las 19:45. En su cuenta de Twitter escribió: prometimos y vamos a cumplir. Eso significaría que el salario básico pasaría de $400 mensuales a 425. Porque esto es una suerte de reivindicación frente a lo que sucedió en el 2021. Y número 2, cumplimiento de la palabra. Pero el sector empresarial cuestionó el posible incremento porque representaría aportes adicionales. Al IES pasaría de $44.60 a $47.39. Décimos tercero y cuarto, además fondos de reserva de $33.33 a $35.42. Sin duda, un incremento político y no técnico lo que va a hacer es perjudicar la incorporación de personas al empleo pleno en el país. En total, el incremento al salario básico de $25 representaría con los otros beneficios de ley $35. Y sobre esto empresarios y trabajadores tienen visiones distintas. Y esto va a generar un impacto económico sobre todo en el sector agrícola, en el sector exportador, en el sector manufacturero, en el sector comercial también. Los sueldos de los trabajadores justamente se ocupan en comprar bienes y servicios que los empleadores producen. Con el incremento al básico se modificaría también los cálculos para el pago de multas de tránsito, pensiones alimenticias, sentencias judiciales. A las 19:45, Ecoavisa transmitirá el mensaje presidencial sobre este tema del incremento salarial. Y una larga lista de nombres conforman los beneficiarios de transferencias de Jorge Cherres, caso ISPOL. Un exministro, funcionarios de casas de valores y miembros del ISPOL constan en la información que envió Estados Unidos al Ecuador como parte de la investigación por lavado de activos en el caso ISPOL. Francisco Garcés con más información de este tema. La lista es larga y variada. Jorge Cherres, principal involucrado en el desvío de fondos del ISPOL, manejaba tanto dinero que sus transferencias eran por decenas o centenares de miles de dólares mensuales. La constancia de las transferencias son solo una parte de la información contenida en casi 20,000 páginas que Estados Unidos remitió al Ecuador como cooperación en el caso ISPOL. Cherres es investigado en Ecuador como el principal responsable de inversiones irregulares por más de $950 millones y en Estados Unidos también se lo sigue por lavado de activos. Además, se lo acusa de haber pagado al menos $2,6 millones en coimas. Uno de los nombres que más resalta en las transferencias es el del ex ministro de Finanzas Mauricio Pozo, quien recibió 2 giros por $125,000. Intentamos obtener su pronunciamiento, pero dijo que ya no se referirá al tema, aunque públicamente ha explicado que esos dineros son pagos por consultorías. En la lista aparece también Luis Álvarez, exgerente de Decevale, empresa que debía dar fe de las correctas inversiones realizadas con los recursos del ISPOL. Él recibió transferencias por más de $700,000. En Estados Unidos, Álvarez se declaró culpable de recibir sobornos de Cherres. También hace unos días se conocieron varios cheques girados a María Paula Christiansen, cercana al exministro del Interior José Serrano. Pero no solo fue eso, también Cherres le transfirió al menos otros $97,000. Y resalta el nombre de Marcelo Vega Gasparuti, sentenciado en el caso Coopera desde el 2015 y aunque era prófugo de la justicia ecuatoriana, recibió entre el 2016 y 2017 mensualmente transferencias que suman más de $36,000. La Fiscalía incluyó toda la información de Estados Unidos como parte de la investigación por el desvío de fondos del ISPOL. Continuamos con una capilla ardiente. La policía rindió un homenaje póstumo al sargento Duesis Valencia, asesinado en un ataque armado a una unidad de policía comunitaria en Esmeraldas. Sus compañeros y familiares esperan que los responsables sean juzgados por este crimen. William Young nos informa que hay 9 detenidos ya por este caso.
Le dijeron adiós en su cuartel, donde trabajó por años. Allí levantaron una capilla ardiente para despedir con honores al sargento Duesis Valencia, asesinado en el atentado a una UPC en la ciudad de Esmeraldas. Llegaron familiares, amigos y compañeros que recordaron su compromiso diario con el servicio a la comunidad. Un grupo delictivo, un grupo armado, que trata de apoderarse de la ciudad, trata de amedrentar a la ciudadanía, pero no lo va a lograr. Esto nos va a hacer más fuerte. Lastimosamente perdemos a un héroe, nos quitan un buen hombre, un buen elemento. Es una bandera que significa el sudor y el esfuerzo. Para el director general de inteligencia de la policía, Mauro Vargas, son tiempos difíciles en los que enfrentan a un enemigo muy peligroso y que está al acecho. En este caso, estaría implicada la banda narcocriminal Los Tiguerones. No vamos a descansar. Es la primera vez, compañeras, queridos familiares, que nos enfrentamos a estos problemas, pero aquí estamos. No es fácil. Mientras que los 9 detenidos por este caso están con prisión preventiva, acusados de asociación ilícita. Con este caso ya son al menos una decena los policías asesinados en el país en manos de la delincuencia y en lo que va del año. El más reciente ocurrió la semana pasada durante un operativo contra la minería ilegal en Pasaje, donde un policía murió a tiros. Otro caso se registró el 29 de noviembre, día en el que acribillaron a un uniformado en su auto en el Cantón Milagro, en Guayas. Mientras que en otro hecho lamentable, un gendarme fue asesinado tras ser víctima de un ataque armado en el sur de Quito. Ocurrió en junio pasado. Y un total de 47 bandas delictivas desarticuladas y más de 1.000 detenidos son parte de los resultados del estado de excepción, según la gobernación del Guayas. Esto mientras los uniformados monitorean los hechos violentos ocurridos en las últimas horas en el cantón Daule. Según las autoridades, los crímenes estarían vinculados al narcotráfico. Los últimos crímenes ocurridos en el cantón Daule, en Guayas, fueron analizados por la Mesa de Seguridad encabezada por el gobernador Pablo Arosemena. En ese cantón, 2 personas murieron en hechos violentos que mantienen atemorizada a la población. El crimen más reciente ocurrió la noche de este domingo cuando sicarios en moto dispararon contra 2 hombres. Un segundo ataque ocurrió la noche del sábado. Los agentes realizaron un allanamiento a la vivienda de uno de los heridos, decomisando una granada y droga. El jefe policial Julio Miño detalla a qué obedecen estos actos. Tiene relación con narcotráfico, son personas con antecedentes, son personas que tienen siempre vínculos de alguna u otra manera con estas organizaciones. Mientras el gobernador de Guayas detalló que durante 56 días de estado de excepción se logró la detención de más de 1.500 personas y 47 bandas han sido desarticuladas. Decomisado de las calles 358 armas de fuego que circulaban de manera ilegal. 1.553 detenidos por delitos. La mayoría de ellos delito flagrante de robo a personas. Sobre las últimas muertes violentas en el puerto principal, el jefe policial de la zona 8, que comprende los cantones de Guayaquil, Durán y San Borondón, afirma que también estarían relacionadas al tráfico ilícito de sustancias a menor escala o microtráfico. El informe del caso SAB que investiga la Asamblea fue aprobado. El correísmo votó en contra, pedía que no se utilice políticamente la investigación. La comisión encontró, por ejemplo, que el Banco Central financiaba el sistema Sucre ante la demora en los pagos por parte de Venezuela. Patricio Díaz con el tema. ¿Dónde está la objetividad? Esta comisión. Es la atención de este lunes en la sesión de la Comisión de Fiscalización. Se había leído el informe de mayoría y se buscaba votarlo, pero el correísmo pidió que se lea también completo su texto de minoría. ¿Acaso los compañeros legisladores no quieren conocer el informe nuestro? ¿Qué incluye el informe de mayoría? Por ejemplo, menciona que el Banco Central de Ecuador sostenía el sistema Sucre. El Banco Central del Ecuador tomó recursos de la reserva para adelantar a las compañías exportadoras que realizaban esa operación desde Ecuador a Venezuela. Y aquí se configuraría un delito de peculado.
El monto mayor de transacciones entre los 5 países lo tuvo Ecuador sobre los 2.000 millones de dólares, pero se identificaron irregularidades. Que ha existido en ciertos casos evasiones tributarias, exportaciones ficticias, temas que tienen que ver inclusive con algo de lavado de activos. El Sistema Único de Compensación Regional no es per se un instrumento para lavar activos, lo cual hemos rechazado de plano y hemos sustentado hasta la saciedad. Y las investigaciones se centraron en la empresa Foglocons, relacionada con Alex Saab, quien está detenido en Estados Unidos. Pero ¿quiénes eran los responsables de las supuestas facilidades del sistema? ¿Quiénes crearon el sistema? El sistema fue creado por iniciativa de Hugo Chávez y Rafael Correa. Y además los operadores intermedios, en este caso el Banco Central del Ecuador, la Superintendencia de Bancos. Con 5 votos a favor se aprobó el informe. El correísmo y la legisladora del Partido Social Cristiano votaron en contra. El documento será enviado a Fiscalía y otros entes de control para que continúen las investigaciones y confirmen la existencia o no de delitos. Y hace un momento mencionamos que la entrevista con el embajador de Estados Unidos la realizó la periodista Talía Flores. Lo correcto, según lo dice la propia Primicias, es que la hizo Adriana Novoa. Tenemos más noticias. Luego de 4 meses de espera llegaron a Ecuador los restos de Mayra Giler, una migrante guayaquileña que viajó de forma irregular a los Estados Unidos. Su cuerpo fue sepultado este fin de semana en un cementerio del Cantón Durán. En lo que va del año ya son 28 cadáveres repatriados, como nos cuenta Bessie Granja. Junto al féretro, los familiares de Mayra Giler Bravo no pudieron contener las lágrimas. Aunque la noticia de su fallecimiento se conoció en agosto pasado, frente a ese ataúd blanco aceptaron que jamás volverían a ver a esa amada esposa, hija y hermana. Luego de 4 meses de espera, arribaron al país los restos de esta migrante guayaquileña, a quien la muerte le impidió llegar de forma irregular a Estados Unidos. Su cuerpo fue repatriado la madrugada de este domingo y trasladado hasta el Cantón Durán, donde le dieron el último adiós. Sí, tanto tiempo, 4 meses, sufrido bastante. Pero bueno, gracias a Dios y a los medios de comunicación, gracias a todos ustedes, pude hacer mi sueño realidad, traerla a ella para sepultarla aquí. El padre de la migrante admitió que por un momento perdieron las esperanzas de sepultarla en el país. Nosotros anhelábamos que su cuerpo viniera aquí a Ecuador. Y gracias a Dios se cumplió esto. Ahora, no es que estamos alegres ni nada, pero por lo menos ya tenemos un consuelo que la tenemos aquí en Ecuador. En abril de este año, Mayra Giler y su hija Judith salieron del Cantón Durán en la provincia del Guayas con el único objetivo de cumplir ese sueño que tenían en común, vivir en Estados Unidos. Sin embargo, la madre murió tras intentar cruzar el desierto de Arizona. Según cifras de la Cancillería, en este año 28 cadáveres de ecuatorianos han sido repatriados. La mayoría falleció en el estado de Texas. Al igual que Mayra, otros cuerpos llegaron este fin de semana a las provincias del Austro. Tragedia en la provincia de Cotopaxi. 2 menores de edad que caminaban por el borde de una carretera quedaron sepultados tras un deslizamiento de tierra. El hecho se registró esta tarde en la vía que une el cantón Sicchos con la parroquia rural de Palo Quemado. La mamá de los pequeños iba detrás de ellos y los auxilió con ayuda de otras personas que transitaban por el sitio. Lamentablemente uno de los niños murió, mientras que el otro fue trasladado hasta un subcentro de salud. Tendremos más detalles de esta noticia que está en proceso en nuestras próximas emisiones. No, está libre, acá está el pie. Tienen que dar respiración. Bien, hemos escuchado al presidente de la República anunciando el aumento del salario mínimo vital unificado para el año 2022. De $400 pasa a $425.